en el país, más como todos decimos ahora, en esta inminencia de que la ética, de que la integridad y la coherencia sea una condición sine qua non de cualquier ciudadano colombiano que le quiera aportar a la paz. Entonces uno diría, uy, pero eso suena como súper discursivo, es infinitamente potente, infinitamente retador. Los resultados nos evidencian que mucho hay por hacer, porque no es tan evidente para todos los ciudadanos que estos sean los comportamientos que deben acompañar sus actuaciones en un país que quiere reconciliarse y caminar hacia la paz. Esto en primera infancia. En educación preescolar básica y media, pues en este momento y hace 2 años era inminente pensar en la reforma del SGP, del Sistema General de Participaciones, y más allá de solo la reforma del sistema general que da los recursos, repensarse la estructura de la básica y la media, porque en los últimos años, además de todos los retos de calidad y todos los retos en temas del reconocimiento de maestros, maestras y directivos, a la educación preescolar básica y media le llegaron varios retos. Primero, generar la transición efectiva con primera infancia y generarlo en la misma institución. ¿Cómo hacer esa transición efectiva? Segundo, llegó y se oficializó a partir del año 2013 para todo el país un tema bastante polémico y comentado por estos días y los últimos años, diría yo, el plan de alimentación escolar, sin que la institución educativa estuviera preparada para poder recibirlo desde sus funciones, desde su estructura, y luego le sumo otra connotación al panorámica de la básica y la media, la jornada única, que obviamente, si bien a partir de los años 60 el país adopta una decisión, como toda Latinoamérica, de tener doble jornada para subsanar deudas con cobertura, pues ya estamos en un momento preparados, más o menos preparados, donde emergió en la lista, digamos, de prioridades del sistema educativo en Latinoamérica el tema de jornada única. Pero si miramos Latinoamérica para estar cerca, para hacerlo más plausible o comparable con lo nuestro, pues vemos que países básicamente como Chile y Uruguay, que son los únicos que al momento tienen más del 95% de jornada única, lo hicieron en procesos de cerca de 18 años. Fueron procesos graduales que exigieron reformas del legislativo, obviamente porque no solo son más horas por ser más horas, sino que exigen inversiones importantes adicionadas a la infraestructura que requiere un colegio donde le estemos dando espacio y sentido a las artes, al deporte, a las ciencias, pero además donde reconozcamos todo lo que implican estas horas, el reconocimiento a nuestros maestros y maestras, la alimentación misma y todos los procesos de generación de nuevo conocimiento e innovación en las instituciones. Entonces menciono todos estos temas y eso es lo que hoy, digamos, tiene que afrontar una entidad territorial al momento de rendirle cuentas a la ciudadanía, porque la ciudadanía le pregunta, bueno, ¿y usted sí va, cómo va en su tránsito hacia jornada única? ¿Qué pasa con el PAE, plan de alimentación escolar? ¿Cómo todo esto le apunta o no le apunta a la calidad? Y entonces en el SGP, si hacemos una revisión de lo que ha pasado en los últimos años, pues vemos que al momento, por lo menos en la ciudad que represento, el 93% de los recursos del SGP es nómina. Y obviamente esto lo podríamos mirar distinto en cada una de las regiones. Por otro lado, la asignación por tipologías ya no responde a las necesidades mismas que emanaron en el proyecto legislativo que dio pie a la 715. Y como he mencionado, pues llegaron a la escuela bastantes más retos. Es un esquema donde lo que hoy hay actualmente del SGP es un poco contradictorio entre los principios de la descentralización y lo que esperamos ocurra en las regiones y lo que efectivamente se está entregando a las regiones. No hay una claridad de lo que es la canasta básica y una canasta básica para los niveles de lo que hoy exige una educación de calidad. ¿Y por qué menciono la canasta básica? Porque si no hay claridad de esta y el sistema general pues no logra cubrir ni siquiera la canasta básica, pues es muy difícil hacer otro tipo de exigencias a los sistemas educativos, reconociendo, eso sí, múltiples regiones que con pues, las carencias mencionadas en materia de recursos hacen unos esfuerzos impresionantes y evidentemente se detonan resultados de calidad, pero pues esto, digamos, no justifica que no se hace inminente la reflexión, además por un tema de término de la ley, entonces pues se hace inminente su reforma porque pues estamos, digamos, en vilo, siempre pensando lo que fue este año y los recursos de este año, que finalmente el ministerio terminó de hacer las gestiones para pues poderlos entregar a las entidades territoriales, pero cuáles van a ser los recursos del año entrante y sobre todo estos temas álgidos que yo se los he mencionado, que no son menores, que todo el mundo los exige al momento de hablar de calidad, pero que no se acompasan con
los recursos. Se han venido presentando en los últimos años y pues seguramente así lo continuarán y hace todo el sentido en todo el tema de la reflexión salarial en torno a los maestros, las maestras y unos incrementos en los valores. Pero nunca el SGP vincula esta variación. El SGP tiene una asignación estática referida y son las entidades territoriales quienes tienen que asumir estos ajustes. Entonces yo creo que en la concepción misma habría justamente que dejar un componente además de la canasta variable, dejar claro lo que es de nómina y pues que se inserara cada vez que hay un acuerdo país para incrementar, que las entidades pudieran responder a los mismos. Hay ciertas inflexibilidades en el SGP destinados al uso de recursos que no dan cuenta de que las entidades territoriales en el país tienen distinto nivel de desarrollo y que obviamente al momento de la rendición de cuentas podrían reasignar para el tema de calidad algunos de los rubros que hoy aparecen allí para el tema en el SGP y en general pues reiteramos lo referido a primera infancia y al plan de alimentación escolar, pues que en el caso de Bogotá es ampliamente asumido directamente por la entidad territorial en un monto pues bastante grande si lo vamos a sacar porcentualmente. Entonces, en suma, así como daba el mensaje de la urgencia de esta nueva ley de primera infancia, lograr encontrarle su fuente recurrente de financiación en la 715, que ya es irnos a todo el tema de preescolar básica y media, pues urge que de estas mesas de trabajo, el Ministerio de Educación Nacional ha iniciado también unas mesas de trabajo, bueno, de múltiples mesas de trabajo, el DNP, pues pueda llegar una propuesta colegiada al seno del legislativo que permita realmente hacer esta reflexión, que no es menor y que será pues de un impacto positivo dependiendo de lo que allí se logre aprobar para el sistema educativo. Necesitamos saber qué señales va a mandar al sistema educativo. Ya el tema de hablar de cobertura entendida como cupo, como una silla más en el sistema, creo que no es el debate central para la asignación del SGP. Emerge un tema de calidad como un tema muy importante. Obviamente, entendiendo cuando uno es servidor público y lo que implica la entrega de recursos públicos, pues tendría que tenerse unos indicadores que tendrían que validarse para la entrega del recurso, o sea, que la entidad territorial pudiera responder, pero que estuvieran asociados también a temas de calidad, separando lo que es la canasta de talento humano, como de la prestación del servicio educativo. Hoy hay unos recursos para primera infancia que dependen de cómo le va la economía, de cuánto crece el PIB. Entonces, nuevamente lo menciono para reiterar la urgencia de una fuente recurrente, porque cuando el PIB no crece más allá del 4%, pues no hay esta fuente, obviamente fuente que hoy se suma al ICBF y a los recursos que cada entidad territorial invierta en primera infancia. Entonces, ¿qué permitiría una reforma de fondo a las 715? Pues una reorganización del sistema, poner sobre la mesa lo que hoy son las obligaciones que viene asumiendo la educación básica y media en materia de primera infancia, en materia de jornada única, en materia de alimentación, un foco en calidad donde el mayor porcentaje pues obviamente no sea solamente para prestación del servicio. Soy consciente, y lo sería cualquiera que conozca pues las cifras, que obviamente esto es una inversión bien importante de recursos para el país. Sé que pues cada sector, si estuviera acá, estaría diciendo yo necesito más recursos para mi sector, pero la educación no es un sector más, la educación es el eje vital si queremos hablar de que este país de verdad reduzca sus brechas en materia de equidad, estemos hablando de paz y de reconciliación y reencuentro, y más con todo el acápite aludido a todo el reto rural y todo lo que hay que hacer en materia de educación rural, que no es menor. Y en educación superior, que es otro eje también importante, vital, para todos los retos ya en este talento humano que le aporta al país, que investiga y que no solamente es un número más como profesional, sino que pues sería la génesis de la creación de valor de una sociedad. Pues todos conocemos a detalle reflexiones amplias sobre la Ley 30, no es la primera vez que se pone sobre la mesa que sea requerido y claramente sigue siendo requerido. Digamos, uno no puede solucionar la problemática de la educación superior con proyectos. La problemática de la educación superior tiene que solucionarse haciendo una reflexión y un cambio a la Ley 30 también que dé cuenta, así como hacía yo una reflexión de los cambios que ha tenido en la educación básica y media, también se han dado a la educación superior claramente desde 1992,
por temas tan sencillos como las coberturas y lo que hoy ya son el tamaño de estas instituciones públicas que allí tuvieron pues como un diagnóstico con el cual fueron asignados unos recursos e indexados al SGP. Hoy claramente hay una realidad distinta, pero diría además que hay un tema de fondo y es todo el tema pues de los docentes. Posterior a este desarrollo normativo surgieron otros que obviamente premian o bonifican los puntos de producción científica y de formación del maestro. Entonces, ¿uno qué quiere para que haya calidad? Obviamente que haya maestros más formados, que tengan mayor producción científica, científica colegiada con otras universidades, que sea mayormente citada. La citación tiene que ver con que se está usando para la investigación y todo eso pues ha implicado unos recursos adicionales que tienen que asumir las universidades públicas. Y pues todo el dinero asociado a investigación, que es pues muy requerido, no solo para Colciencia, sino también para la misma universidad pública. Yo creo que no hay forma de que un país en el estado de desarrollo como el nuestro y con la perspectiva o el anhelo que tenemos de caminar hacia la reconciliación, hacia el progreso, hacia la paz, pues la educación pública es el eje vertebral que garantiza la independencia en el conocimiento, que garantiza que muchos jóvenes de distintos estratos y ojalá digamos aquellos que tienen pues las más grandes carencias sientan que la universidad pública lo dignifica, sientan que el acceso a la educación pública pues es realmente una oportunidad no solo de tener un acceso a un cupo, sino que pues va a estar representado obviamente por una instancia de calidad. Y además de la reflexión de los recursos que he tratado aquí en breve de mencionar de la educación superior, pues obviamente se han venido dando desarrollos en materia de calidad. Y cuando hablamos de calidad en educación sabemos pues primero que no puede ser en abstracto y segundo que no es estático. Digamos, día por día emergen nuevos temas, el sistema como tal pues de acreditación, también habría que hacerle la reflexión de cómo acompasar los incentivos para hacia dónde se mueve la educación en materia de calidad con los respectivos recursos y eso sería pues del ajuste a lo que refiere a educación superior. Disculpen que me tomé estos minutos, más de los que estaban, pero quería hacer pues un barrido de lo que hoy son los 3 subsistemas y esto al final decantara pues en un solo proyecto de ley estatutaria, bienvenido, pero quería dejar sobre la mesa como entidad territorial pues las afugias y las realidades que las entidades territoriales estamos teniendo. Y en educación superior y decir que claramente quienes trabajamos en esto pues somos conscientes que el reto es enorme, que siempre cuando uno se pare en este escenario acá, 5 años después, 10 años después o los años que sean, obviamente vendrán expertos a decirnos, bueno, ¿qué más falta para la calidad? ¿Cuál es la lectura de las competencias socioemocionales como diferenciadoras? ¿Cómo trabajamos con los maestros en áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias, pero también trabajamos lo socioemocional? En fin, el mensaje que quiero dar es que el trabajo de los compañeros que han asumido esta causa de la educación es infinito y se han hecho muchos avances en el país, pero hay retos y creo que, digamos que más que hacer una evaluación de lo ocurrido, debemos centrarnos en estos retos y que ojalá pues los desarrollos normativos, las nuevas administraciones y la importancia que se le dé pues a la educación responde a esta coyuntura histórica de reformas que le daría pie a unos cambios pues que permitirían que los años venideros pudiéramos ser coherentes con todo lo que decimos en el discurso que la educación requiere, pero que tiene que obviamente acompasarse de los desarrollos normativos, de los recursos, de los incentivos y de algo que para mí no es menor y es de este acuerdo como país de los distintos actores del sistema educativo de cómo nos enseñamos la educación y hacia dónde debe ir. Muchas gracias. Invitamos al doctor Adolfo León Tortuga Cruz, presidente de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, miembro del Sistema Universitario Estatal de Bogotá, SUE Bogotá. Se prepara el doctor Felipe Ortiz, director ejecutivo de REDTU. Muy buenos días a todas, a todos. Saludo especialmente a la doctora Olga Lucía Velázquez, congresista que convoca este importante evento, a los miembros de la mesa que me acompañan y a los asistentes. Encuentro particularmente importante
la oportunidad de reflexionar sobre asuntos que son necesidad extrema de la nación. Coincido, por ejemplo, con la necesidad de un sistema educativo que funcione conforme un país en posacuerdo lo requiere. Considero también que es necesario un sistema de formación docente que consulte los niveles inicial, posgradual y continuo. Y creo también que es necesaria una nueva normatividad que regule, pero sobre todo que garantice en lo público la financiación de la formación inicial, preescolar, básica y media, y de la formación en educación superior. Sin embargo, quiero referirme hoy a algo tal vez más prosaico y coyuntural, que tiene que ver justamente con la situación por la que atraviesa la educación pública y lo que se avecina para ella en el año 2018. A finales de 2016 y por iniciativa gubernamental, el Congreso de la República aprobó la Ley 1819, denominada Reforma Tributaria. Los objetivos, según se argumentó entonces, buscaban aumentar la cantidad de empresas y personas incluidas en la base del sistema tributario y de fiscalización, obtener recursos adicionales para sostener el nivel de gasto del gobierno nacional, cumplir con la regla fiscal y, ante todo, sustituir los ingresos de la renta petrolera con la contribución ciudadana. Se proponía de esta manera elevar el nivel de recaudo y facilitar su administración, construir variables más equitativas frente a personas y empresas, estimular la inversión, el crecimiento, la competitividad y con ello el empleo. Los resultados obtenidos se observan hoy con el proyecto de presupuesto para el año 2018. El recaudo no ha sido suficiente para igualar siquiera la cifra de los recursos dispuestos en 2017. En consecuencia, por ejemplo, el sector de ciencia y tecnología recibirá 11,2% menos después del último incremento anunciado, mientras deporte disminuye 3,2% y cultura algo cercano al 10%. Para la educación, la situación se torna compleja y difícil. Según algunos expertos, aunque el presupuesto tiene un incremento de 2,5 billones, implica en términos reales una reducción, sin contar exactamente la inflación, que expertos califican superior al 3%. Pero, en criterio de otros, si el incremento del IPC esperado por el gobierno para 2017 es de 4,1%, conforme se establece en el marco fiscal de mediano plazo, el monto del presupuesto debería aproximarse a 242,6 billones, luego tendría un decrecimiento de 7 billones de pesos. En estas condiciones, por supuesto, el primero en sufrir será el Sistema General de Participaciones,
constituido por los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales para la financiación de los servicios a su cargo en salud, educación, agua potable y saneamiento básico, según lo definido en la Ley 715 de 2001. Dichos recursos, que han perdido más de 135 billones en los últimos 15 años, descienden para el 2018 en el porcentaje del PIB para educación básica y media y también en el gasto como porcentaje del presupuesto general de la Nación. Su caída en términos reales y presente por primera vez en su corta historia, presupone un déficit para el sector educativo en una cifra superior al billón de pesos, hecho que extenderá las brechas regionales en la educación preescolar básica y media y aumentará la diferencia entre el costo real de la canasta educativa y la capitación promedio anual. Para el próximo año, por ende, las entidades territoriales tendrán que incrementar su aporte para la continuación de programas ya débiles económicamente. La jornada escolar completa y la alimentación de los educandos, además de la nómina, sufrirán un golpe considerable que puede agravarse en las regiones sin el suficiente apoyo de las transferencias nacionales. Para la educación superior pública, por su parte, los recursos esperados del 40% de medio punto de IVA social se han traducido en una débil adición presupuestal para 2017 que no da cuenta de lo captado en el rubro aludido y que no resuelve en absoluto la difícil situación financiera por la que atraviesan las universidades estatales que, por otro lado, pierden drásticamente sus ingresos por impuesto a la renta y complementarios. Antes cree que han ido a parar al ICETEX, programa Ser Pilo Paga. Hagamos las cuentas claras. Las universidades recibirán 162.500 millones, pero esa cifra incluye 32.700 que se debían y que estaban pendientes de girar por IPC e inversión para 2017. Por consiguiente, los nuevos recursos suman solamente 122.700 millones que equivalen a un incremento cercano al 5% de los presupuestos de las universidades estatales. Con todo, esta adición sería una buena noticia si no viniera acompañada con otras no tan buenas. Un incremento del 5% en los presupuestos de las universidades estatales permitiría sufragar los nuevos gastos que, por diversas sentencias de la Corte, deben cubrir en prestaciones sociales a profesores y funcionarios. Dicho recurso cobijaría igualmente los incrementos salariales adoptados por encima del IPC, así como el reconocimiento a la formación profesoral y su producción académica. Pero no es así. Lo que con una mano se da, con la otra se quita. Las universidades estatales esperaban por lo menos 240.000 millones del antiguo CRE, en razón a que éste mantuvo en su recaudo una cifra cercana a la obtenida en el año 2016. No obstante, tendrán 78.000 millones menos que el año pasado. La razón, muy sencilla: el 100% de la porción correspondiente al CRE fue entregado hasta el año 2015 a las universidades estatales. Sin embargo, en 2016, el 54% de ese total fue directo a los créditos beca ICETEX, programa Ser Pilo Paga, que en 2017 recibirá
el 70% de lo recaudado. He aquí una verdad de apuño inobjetable. Recursos que estuvieron destinados a las universidades estatales van hoy al sostenimiento de un programa que no les favorece mayoritaria ni directamente. Si se toma como referencia la distribución CRE del año 2015, las universidades estatales dejarán de recibir en 2017 326.154 millones, exactamente el doble de lo que hoy se aduce como adición presupuestal. En conclusión, si se toma como referencia la distribución CRE 2015 y los faltantes arriba expuestos, las universidades estatales dejarán de percibir en realidad 350.000 millones y solo recuperan una tercera parte con la adición presupuestal que hoy les llega. Los créditos beca y CETEX, programa Serpilo Paga, en cambio, recibirán 434.871 millones más. La situación es desconsoladora para las universidades estatales y devastadora para quienes, desde la dirección de las mismas, hemos procurado con nuestra labor y tesón mantenerlas viables a través de la consecución cada vez mayor de recursos propios sin incrementar el costo de las matrículas. Por supuesto, la difícil estrategia de obtener ingresos por asesorías y extensión resulta insostenible a corto plazo, más aún cuando el próximo año viene acompañado por ley de garantías. Y peor aún, si desaparece el porcentaje de impuesto a la renta y complementarios que escasamente hoy se entrega a las universidades públicas y que no se encuentra visible en el proyecto de presupuesto 2018. En educación, por consiguiente, el palo no está para hacer cucharas. Debemos reflexionar, claro está, sobre la perspectiva en materia del sistema educativo y en lo que tiene que ver con las normativas necesarias. Pero hoy tenemos un hecho evidente. La reforma tributaria ha fracasado en su recaudo, mientras los empresarios piden también auxilio frente a ella. La Colombia más educada para el año 2025 tambalea y las brechas de la educación entre las grandes ciudades y el país profundo se acrecientan. Al momento de aprobar el presupuesto 2018 y de votar proyectos de ley sin claro sustento financiero, el Congreso de la República, doctora Olga Lucía, debe atender la situación con análisis serio, sano, profundo y propiciar el giro que se requiere. Los recursos del Estado deben priorizar lo público y garantizar su eficacia. La educación básica y media demanda atención integral. Las transferencias para educación deben iniciar un camino gradual que sobrepase el 4% del PIB en menos de 10 años. Necesitamos normatizar esto porque es la única manera de asegurar el cierre de brechas en acceso universal, canasta educativa de calidad, jornada única, infraestructura y relación estudiante-maestro. Para la educación superior se debe garantizar el cumplimiento de la ley en su pleno espíritu, entregar a las instituciones el 40% de medio punto del IVA social y asegurar la continuidad de los ingresos por impuesto a la renta y complementarios. Antes cree que debe regresar a la distribución que operaba en 2015. A pesar de lo sucedido con la reforma tributaria, hay recursos que pueden y deben reorientarse
renunciando a programas que no favorecen lo público y que carecen de eficiencia. Corresponde, asimismo, trabajar para el crecimiento económico y combatir en forma implacable la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ortúa. Invitamos al doctor Felipe Ortiz, que es el director ejecutivo de la Red de Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitaria Pública, RETU. Se prepara el doctor Hernán Mauricio Chávez de ACIET. Sí, muy buen día para todos. El más reciente antecedente que reunió a la academia en torno a la exigencia de una ley estatutaria de educación se remonta a 2011, hasta el foro que hoy nos convoca, con ocasión del fallido proyecto de reforma a la Ley 30 del 92, impulsado por entonces por la ministra de Educación, María Fernanda Campo, iniciativa esta que tendría que haber merecido mejor suerte de habernos unido en su favor. Ya en aquel entonces, los rectores de universidades agremiados en ASCUN, a través de su presidente, el rector José Fernando Izaza, propusieron que la educación superior se convirtiera en un derecho fundamental, como ocurre con el derecho a la expresión, a la vida, a la libertad, agregando que si el gobierno y el Congreso así lo deciden, el país gana. ¿Qué nuevas realidades nos revelan que ha llegado el momento de plantearnos la viabilidad de una ley estatutaria de educación como respuesta a la ya inaplazable tarea de introducir profundos cambios al estrecho marco legal que rige el sistema de educación en Colombia? A un sistema se le puede juzgar si está bien o mal diseñado por sus resultados. Y algunos de estos pasan por la sostenibilidad, la viabilidad, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de autorregulación y el rediseño permanente con ajuste a los cambios en el entorno. El país, con más frecuencia de la deseada, se da el lujo de desoír a quienes desde su experiencia y conocimiento en educación contribuyen a la solución de los problemas. En cambio, suele concederle mayor audiencia a quienes solo se limitan a citar los problemas. El mejor ejemplo de esa desatención la encontramos con la misión de sabios y sus conclusiones plasmadas en la presentación de Colombia al filo de la oportunidad, y más recientemente en su declaración de 2014, con ocasión de los 20 años de aquella misión, que denominaron Colombia al filo de una nueva oportunidad. Rescato su llamado urgente a realizar una transformación estructural del sistema de educación y a la conformación de una misión de ciencia, educación y desarrollo. Repito, ciencia y educación como alianza indisoluble en procura del desarrollo del país. Un país que se construye alrededor del conocimiento es un país respetable internacionalmente porque el conocimiento enluce a los países que lo practican. Más recientemente, encontramos la propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior
en Colombia en el escenario de la paz, Acuerdo por lo Superior 2034. Allí, el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, consagra que la educación superior es un derecho de todos los colombianos y reclama su reconocimiento como derecho real que brinde oportunidades para todos. Destaco sus contribuciones a la estructura del sistema, a los criterios de excelencia en educación superior, al concepto de regionalización de la educación superior, a la eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad y a la sostenibilidad financiera. Son innumerables los aportes brindados en materia de eficiencia, cobertura, equidad y calidad por los centros de investigación e investigadores y expertos de las instituciones de educación superior, asociaciones científicas y académicas, docentes, estudiantes, padres de familia, en fin. Tenemos una inmensa riqueza cultural que se duele a su vez de la pobreza estructural del sistema. Un factor positivo, aunque corresponda a otro orden lógico, es el liderazgo que desde la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación han ejercido para situar a la educación como una apuesta políticamente válida, en la que la sociedad colombiana debería invertir lo mejor de sus recursos y de su energía, generando un escenario de psicología política colectiva que favorece a la educación y a la sociedad como conjunto. Y es aquí, al hablar de conjunto, donde se hace indispensable señalar la complejidad que distingue a los actores principales del sistema de educación superior pública. Esto es, las universidades de una parte y por otra las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas e instituciones universitarias. Desde nuestra perspectiva, la búsqueda de la calidad de nuestras instituciones y de los programas de formación que impartimos no es una exigencia de última hora, sino que corresponden a la más firme convicción de que a más calidad, menos deserción, menos repitencia y sí mayor cobertura y mayor eficiencia en la inversión de los recursos. Estos últimos, históricamente deficientes e inequitativos en el concierto del sistema. Lo que nos condujo a aceptar la invitación de la ministra Janet Díaz y la viceministra de Educación Superior, Natalia Ruiz, a elaborar un robusto modelo de distribución de recursos para las universidades y para las ITTU públicas, incorporando las variables e indicadores propios de nuestra especificidad. Otro de los aspectos, y no de menor importancia para la vida de nuestras instituciones, hace relación con los alcances de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria es una característica de la esencia de las instituciones de educación superior, no restringida a un solo tipo de ellas. Es el legislador, a través de una ley, quien lo regula y gradúa dicha autonomía. Así lo hizo en la Ley 30 del 92, dándole la condición de entes autónomos a las universidades, el mayor grado de autonomía en manejo administrativo y presupuestal, y de establecimientos públicos a las demás, menor grado de autonomía en manejo administrativo y presupuestal. Del mismo modo, apelando a las facultades de iniciativa legislativa y con el expreso fin de asegurar la autonomía universitaria en las instituciones de educación superior estatales que hoy tienen la condición de establecimientos públicos y ofrecerles garantías en el manejo presupuestal
y la gestión de recursos para el cumplimiento de su misión y atender las metas de ampliación de cobertura con calidad, hoy el legislador se plantea que las instituciones estatales u oficiales de educación superior del orden nacional, departamental o municipal, que no tengan el carácter académico de universidad, según lo previsto en la Ley 30 del 92, deberán organizarse como entes autónomos universitarios de educación superior, de conformidad también con la Ley 749 de 2002. Ya en el proyecto de ley que el Gobierno Nacional presentó en abril de 2010, por medio del cual se modificaba el esquema de financiamiento de la educación superior definido en la Ley 3092, se establecía en el artículo 20 que, abro comillas, el Gobierno Nacional reglamentará la transición a entes autónomos de las instituciones de educación superior que a la entrada en vigencia de la presente ley estén organizadas como establecimientos públicos. En consecuencia, de lo que se trata es de alcanzar una vieja aspiración, por lo demás legítima y de estricta justicia social. Ante el fantasma de la inspección y vigilancia que tanto perturba a las instituciones de educación superior y frente a los cuantiosos gastos que demanda la intervención del Ministerio de Educación Nacional, sumados al tiempo y dedicación que deben invertir la propia ministra y viceministros del ramo, energía estas mejor orientadas hacia elevadas tareas de la educación, desentrañan la necesidad de dotar al sistema de educación superior de una mayor capacidad de autorregulación que le genera al país plena confianza en sus instituciones educativas y ahorro en tiempo y dinero. Hago propia la reflexión de un exministro de Educación que al referirse a este problema enfatizaba que no era el producto de la autonomía, sino de la heteronomía, que implica que un elemento crucial de regulación le viene desde fuera. Es heterónomo el sistema, no autónomo, concluía. Ahora bien, para concluir, la paz como estado de convivencia democrática pasa necesariamente por la educación. La educación debe acompañar a la paz y de manera precisa en las regiones apartadas y en aquellos territorios que fueron epicentro de la violencia armada o donde aún este conflicto subsista. La oferta con calidad de las ITTU públicas hoy se concentra en 17 departamentos del país a través de 29 instituciones con presencia mayoritaria en zonas rurales y en los principales centros urbanos. No puede permitirse por más tiempo a la sociedad colombiana continuar excluyendo a 18 departamentos, entre otros Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, Meta, Nariño y Sucre, de una oferta pública de programas de formación técnica y tecnológica que pueden brindar las instituciones TIT hoy existentes o mediante la creación de nuevas instituciones. Recordemos que la última institución TIT creada ocurrió hace 20 años. En contraste, el país observa atónito cómo se despilfarran 30.000 millones de pesos en la malograda Universidad de la Fiscalía y ahora nos sorprenden con el anuncio de la Universidad del Aire de la FAC y de la Universidad en Tierra del Ejército. Entre tanto, la comunidad académica y científica denuncia la progresiva disminución de la inversión en ciencia, tecnología e innovación, lejos aún de la meta del 1% del Producto Interno Bruto prometido, alcanzando en este periodo poco más del 0.2%, lo que sitúa al país por debajo de los estándares de los países de la región. Y como si lo anterior fuera poco, el anunciado recorte presupuestal de Colciencias, estimado en el 41%, es un duro golpe a la investigación y al fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, aspecto crucial cuando se habla del desarrollo del país. La ciencia y la educación han demostrado estar en capacidad
de absorber un presupuesto que supere con creces los limitados recursos de que hoy dispone. Finalmente, y agradeciendo la amable invitación recibida de la representante de la Cámara, Olga Lucía Velázquez, solo me resta reiterar la importancia de persistir en favor de un acuerdo gobierno, Congreso y academia que facilite la adopción de un sistema de educación superior a la altura y dimensión de nuestros sueños. Si el camino para ello es una ley estatutaria de educación, no vacilaremos en aportar nuestro concurso, aún aceptando que hallar consensos en educación es un asunto complejo, porque se ha dicho por Schumacher que la educación es un problema divergente, no convergente. Muchas gracias. Por favor, invitamos al señor Hernán Mauricio Chávez Ardila, presidente nacional de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior, con Educación, Formación Técnica, Profesional y Tecnológica CIET y rector de la Corporación Tecnológica de Bogotá, CTB. Les recordamos a todos nuestros queridos expositores, tenemos 8 minutos para que todos podamos tener la posibilidad, también inscritos docentes y estudiantes que van a enriquecer mucho el foro con esta presentación. Muchas gracias. Se prepara el doctor Carlos Eduardo Rodríguez Pulido. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero expresar un cordial saludo y agradecimiento a la doctora Olga Lucía Velázquez por la invitación que nos ha efectuado. Por parte de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Formación Técnica, Profesional, Tecnológica y Universitaria, ACIET, que como entidad gremial integra 77 instituciones de educación superior públicas y privadas, con presencia en 5 regiones del país, en 28 departamentos de Colombia, y que por más de 45 años ha contribuido a la formación de la juventud colombiana, fundamentalmente de los estratos 1, 2 y 3, así como al desarrollo tecnológico del país. La presente ponencia tiene la intención de contribuir al diálogo sobre la idea de que la educación es una herramienta para la transformación social, para la formación de cultura en sus conceptos, un proceso necesariamente de influencia generacional que favorece el desarrollo económico y el crecimiento del país, razón por la cual, entre mayor sea su articulación desde la educación inicial hasta la formación avanzada, la posibilidad de cumplir con nuestra responsabilidad en la formación de colombianos íntegros e integrales que construyan sus proyectos éticos de vida fundamentados en principios y valores universales, comprometidos con el servicio a los otros y de excelencia académica, técnica y científica, será mucho más apropiada. Consideramos en ACIET que para iniciar un adecuado análisis con miras al logro de un importante desarrollo como lo es el de una ley estatutaria en educación, es necesario que reconozcamos que la educación debe ser adecuada, competitiva, generadora de conocimiento y especialmente pertinente, en donde los grupos vulnerables y con desventaja sean la prioridad nacional. Asimismo, es importante no olvidar los diferentes escenarios que se han desarrollado sobre la educación, razón por la cual debemos recordar aspectos impulsados por la UNESCO y especialmente por un organismo adscrito a dicha organización dedicado a la promoción de la educación superior, como lo es el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, IESAL, quien desde el año de 1996 en la ciudad de La Habana, durante la primera conferencia de educación, estableció que esta debe ser pertinente, de calidad, que esté debidamente financiada y en donde las tecnologías de la información y la comunicación deben ser fundamentales para su desarrollo, siendo la educación superior un instrumento para formar mejores ciudadanos, para el desarrollo social, el crecimiento económico, que involucra todo lo relacionado con un sistema de educación articulado y consecuente con la realidad en su momento.
Durante la segunda Conferencia Regional de Educación Superior CRES 2008, llevada a cabo en la ciudad de Cartagena, apoyada similarmente por IESAL UNESCO, se estableció que la educación es un derecho humano fundamental y la base para el progreso de cualquier país. De igual forma, instauró un camino en donde la cobertura es necesaria para los logros de la educación superior, así como los valores sociales. Se establece el ciudadano integral como factor fundamental para la consecución de una educación más inclusiva. La innovación, el conocimiento y la ciencia entran a jugar un papel fundamental en donde el relacionamiento entre todos los actores del sistema es un factor clave para el crecimiento nacional y regional. Aspecto similar se estableció en la Conferencia Mundial sobre Educación realizada en París en 2009, en donde la educación superior debe ser responsabilidad de todos los gobiernos y la educación superior un bien público social y un derecho fundamental y universal, por lo cual toda la comunidad debe tener la certeza que la educación que reciba debe basarse en criterios de calidad y pertinencia necesarios para lograr el desarrollo de los proyectos éticos de vida a ellos confiados. De igual forma, no se puede dejar de lado lo definido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los cuales Colombia se adhirió en el año 2015 en el marco de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, entendidos estos como 17 objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Que si bien la totalidad se articula hacia el desarrollo de la educación, el objetivo número 4, educación de calidad, establece que, abro comillas, para lograr una educación inclusiva y de calidad, esta debe ser considerada como uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible. Con este fin, el objetivo busca asegurar que todas las niñas y niños completen su educación primaria y secundaria gratuita para el 2030. También aspira a proporcionar acceso igualitario a formación técnica asequible y eliminar las disparidades de género e ingresos, además de lograr el acceso universal a la educación superior de calidad. Cierro comillas. En este orden de ideas, se debe garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. A pesar de ampliar la cobertura, de acuerdo a las estadísticas presentadas por el Ministerio de Educación Nacional, la calidad, la pertinencia y el acceso equitativo aún deja mucho por desear, así como la desarticulación que existe entre los diferentes actores del sistema, lo cual no permite tener injerencia e incidencia en la definición de la política pública sobre educación y especialmente sobre educación superior. En la Constitución Política de Colombia se establece que el Estado garantizará las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, que toda persona es libre de escoger profesión u oficio, que la educación es un derecho de la persona y un servicio público con una función social y que busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de cultura, que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, que los particulares podrán fundar establecimientos educativos y que garantiza la autonomía universitaria. Asimismo, en la Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación, se considera que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social fundamentada en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Asimismo, regula el servicio público de la educación, el cual cumple una función social acorde a las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. De igual manera, en la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el Servicio Público de la Educación Superior, se establece que la educación superior es un proceso permanente que posibilita las potencialidades del ser humano de una manera integral, buscando el pleno desarrollo de los estudiantes, así como de su formación académica o profesional. En este orden de ideas, con base en lo expresado anteriormente, se debe tener muy claro que no solamente la educación superior
entra a desarrollar un proceso muy importante en la formación de proyectos éticos de vida, sino también la formación inicial, preescolar, básica, media, para el trabajo y desarrollo humano y avanzada, que como se expresó en el informe de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, Colombia al filo de la oportunidad, la educación debe de ir desde, abro comillas, el sanatorio hasta el tanatorio, o lo que es lo mismo, de la cuna hasta la tumba. La formación es un todo y no puede ser establecida en compartimientos estancos, aislados los unos de los otros, ya que la misma es requisito fundamental para el desarrollo de la formación del ser humano para el mundo contemporáneo, en donde la sociedad debe estar en consonancia con su devenir y dispuesta a iniciar permanentemente acciones en procura de una vida mejor, ya que necesitamos personas más felices, competentes en ciencias, disciplinas y tecnologías y que aporten al desarrollo económico del país, pero realizadas desde su vocación y propósito de vida. En nuestras manos está la gran responsabilidad de ayudar a las nuevas generaciones a construir proyectos éticos de vida fundamentados en principios y valores universales, comprometidos con el servicio al otro y de excelencia académica y profesional, lo cual nos presenta el reto de cambiar paradigmas, a cambiar la manera en la cual hasta hoy hemos venido haciendo muchas cosas, a reafirmar los logros y contribuciones al país y a volver sobre el análisis de la identidad de la educación, sobre su importancia para... Un minuto para terminar. Sí, ya. Como instituciones de educación superior, a asumir realmente un rol mucho más activo como articuladoras de un nuevo sistema de la educación, dado que es necesario una articulación de todos los eslabones de la cadena del conocimiento. En otras palabras, debemos ser conscientes que este nuevo modelo implica un cambio de cultura, de sistemas, de ideas y de pensamiento, lo cual es un gran reto para las instituciones de educación superior que hemos venido trabajando, construyendo y consolidando la oferta tipificada en el modelo de tipologías del artículo 16 de la Ley 30 de 1992. Se requiere mucho diálogo académico y escuchar a docentes, investigadores, estudiantes, padres de familia y administrativos de las instituciones de educación que son fundamentales para llevar a feliz término este proceso. Es importante establecer una normatividad que recoja con claridad las experiencias construidas por los diferentes actores de la educación colombiana, que responda a las necesidades de nuestra sociedad y las regiones, que facilite el diálogo nacional e internacional y prepare a ciudadanos que alcancen un mejor nivel de vida. En consecuencia, desde ACIED consideramos que estamos en un momento único para la conformación de un real Sistema Nacional de Educación basado en una ley estatutaria de educación que en este contexto y la realidad cultural colombiana en la actualidad exige la organización de la prestación del servicio y la regulación del derecho fundamental de la educación, y además que se reconozcan las aspiraciones y las posibilidades de los proyectos éticos de vida confiados a nuestros afiliados. Acorde a lo anterior, la estructuración de una ley estatutaria de educación debe considerar un sistema integral, amplio y holístico. Debe considerarse como ese conjunto de esfuerzos de diversas entidades y actores que asuman la responsabilidad de ofrecer a los colombianos una educación que los incluya, reconozca su diversidad, dé cuenta de sus condiciones económicas, cierre brechas del campo y la ciudad y les brinde una oportunidad de ser parte de la construcción del nuevo país, siendo la educación fundamental para la formación de ciudadanos integrales. Solamente de esta forma lograremos establecer una adecuada relación entre equidad, calidad y pertinencia, como lo ha recomendado la OCDE en su documento La Educación Superior en Colombia, donde todos los estudiantes, independientemente del nivel en el cual se encuentren, satisfagan sus necesidades y puedan continuar el desarrollo de sus proyectos éticos de vida. Muchas gracias. Gracias, doctor Hernán. Invitamos al doctor Carlos Eduardo Rodríguez Pulido, de la Asociación de Instituciones Universitarias Públicas y Privadas, AIUP. Se prepara el doctor César Enrique Sánchez Almeida, de Funde Superior. Muy buenos días para todos.
Agradezco la invitación, doctora Galucía, por este espacio. Voy a tratar de ser lo más concreto, dado que mis antecesores pues ya han hecho una gran contextualización sobre el tema de la educación. Me causa curiosidad, en la parte de arriba de este salón dice libertad y orden. Y yo creo que eso es un mensaje también un poco subliminal en el sentido de la reflexión de buscar una norma que realmente oriente al país a buscar esas libertades y ese orden que tanto necesitamos en el tema de educación. Hemos escuchado que la educación de una otra manera pues busca y es la base de la transformación productiva de la sociedad por excelencia. Sin embargo, más que ponerme en un tema filosófico en el sentido de mencionar sobre declaraciones, sobre presupuestos, creo que eso es un tema muy importante, pero no dejo también de resaltar que es necesario para hacer este trabajo el que todos seamos conscientes de cuál es la realidad que está viviendo cada uno de los sectores o sistemas dentro o subsistemas dentro del gran sistema de educación que se quiere. ¿Cuál es la realidad de la formación primaria, secundaria, media, de formación para el trabajo? Y ahí empezar a hacer un análisis precisamente de lo que se habla del tema de la calidad. La calidad, se es o no se es, pero debe ser el fin del modelo de educación del país, no debe ser simplemente una condición como hoy lo estamos de una u otra manera viviendo. Y el hecho de lograr necesariamente esa calidad como condición no necesariamente garantiza el desarrollo productivo del país, ni necesariamente garantiza el tener los mejores profesionales que el país requiere, porque bien lo decía la doctora Olga Lucía, el tema de la ética y la moral debe ser transversal a cualquier modelo